¿Qué es importante? Aprender a controlar el miedo, señores. El miedo no es real, el miedo es producido por nuestra mente. La mayor parte de los miedos que nosotros tenemos son miedo a estar solo, miedo a la crítica, miedo a la pobreza, miedo a la muerte. El miedo a la crítica, ¿quién se lo inventa? ¿O quién lo controla? Yo mismo, en mi mente. Porque la crítica te va a matar. ¿La crítica va a hacer que te atraviese una bala aquí en la cabeza? No, ¿verdad? Es un miedo que no existe, es un miedo que se produce en la mente. El miedo a estar solo te va a matar, estar solo te va a dejar sin comida, estar solo va a hacer que te atraviese una lanza aquí en el corazón. No, no existe, solo existe en tu cabeza. El miedo a la pobreza te va a matar. No, no existe. Tú no eres pobre, si no, no estarías conectado hoy aquí. Tú no eres pobre. Pero el miedo a la pobreza es lo que nos mantiene angustiados, preocupados, las deudas, todo eso, y hace que nos contraigamos. Y el último, el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es psicológico, ¿sí? No estoy hablando de escenas reales, porque obviamente si tú te paras al borde de un edificio se está incendiando y todo, pues claro, te va a entrar un miedo, pero ya no es un miedo psicológico. Nosotros estamos hablando de los miedos psicológicos, no de los miedos reales, ¿sí? Pues si un león se me para aquí enfrente y me quiere atacar, obviamente yo voy a sentir miedo, o sea, no es como que voy a decir, no, voy a controlar mi mente y no voy a sentir miedo, no, porque eso es un miedo real. Estamos hablando de los miedos psicológicos, los que existen en tu mente. Entonces, la mente es la que nos limita y la que se inventa los miedos y proyecta escenarios que no existen todavía y que probablemente no van a existir, y que por eso dejas de ejecutar acciones y dejas de operar como tendrías que operar cada uno de todos tus días. A veces la gente dice, porque a mí me pasaba, yo me ponía a pensar, pero ¿y la renta? Y tengo que pagar la renta, pero si no pago la renta me van a llamar y me van a sacar de la casa, y si me sacan de la casa, ¿dónde voy a vivir? Y tengo a mi esposa, tengo a Katy y a Mau, ¿cómo voy a estar yo sin casa? ¿Quién voy a llamar? ¿Qué tengo que hacer? No, me abrumo, me estreso, me frustro, me voy a dormir para escapar de mi realidad, o me voy a jugar videojuegos y así olvidar que tengo ese problema. Era como yo actuaba antes. En vez de bloquear ese miedo que no existe, no está pasando, ni siquiera ha llegado la fecha de pago, y en esos días empezar a ejecutar acciones que me iban a producir dinero para poder pagar la renta. Era lo que yo no entendía. Yo me dejaba dominar por el miedo. Y es exactamente lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que bloquear todos esos miedos. Tienes que entender que los miedos son psicológicos, son producidos por tu mente. Y tú controlas a tu mente, no tu mente te controla a ti. La mente controla la mayor parte de las masas, y por eso las masas que están estancadas en la zona de confort tienen problemas financieros, tienen problemas de desarrollo personal, tienen problemas emocionales que incluso se llegan a quitar la vida. No existe un problema tan grande que amerite quitarte la vida. No existe un problema tan grande. Hay gente que no tiene brazos, hay gente que no tiene ni piernas y no han ameritado a quitarse su vida. Hay gente que ha sido violada, que ha sido secuestrada, que los han torturado y aún así no han quitado su vida. ¿Por qué? Porque no amerita nada. Todo es la mente la que nos enferma psicológicamente y la que hace que nosotros nos dejemos dominar por ella y actuemos de la forma incorrecta. Entonces, el miedo es un indicador que tienes que aprender a controlar, y cuando sientes mucho miedo es cuando más tienes que actuar. Por ejemplo, si yo quiero generar más ingresos, yo quiero generar más ventas y quiero salir de la situación en la que estoy, a mí me da miedo, me puede dar pavor llamar a los clientes, pero si yo sé que llamar o contactar a 150 clientes para ofrecer mi producto me puede dar oportunidad de poder vender y generar una comisión, o de poder vender y generar dinero para mi negocio, yo voy a tener mucho miedo, porque a la gente, por ende, no nos gusta que nos digan que no nos gusta sentirnos rechazados. A ninguno biológicamente nos gusta sentirnos rechazados. No estamos diseñados para el rechazo, pero es parte de, tenemos que aprender a vivir con él. Entonces, hay personas que pueden agarrar el teléfono y llamar a 150 para ofrecer su producto, teniendo en cuenta que la mayor parte, el 98% de todos te va a rechazar. Pero hay gente que tú le das el teléfono y empieza a temblar, empiezan a sudar, tartamudean cuando están hablando. No lo pueden lograr. ¿Por qué?
porque su mente los está controlando, les está metiendo miedo. Entonces, cuando más miedo sientes, es cuando más tienes que atacar. Cuando más miedo sientes, es cuando más tienes que ejecutar. Entonces, cuando tú te programas acciones para lograr tus objetivos, muchas de esas acciones te van a dar pavor, te van a dar miedo, pero es cuando lo tienes que hacer, es cuando tienes que ejecutar. Cuando llega el miedo es un disparador y una señal de actuar ya. Hay algo que yo aprendí, porque yo cada vez que sentía miedo, yo lo que hacía es que trataba de dilatar el tiempo, me inventaba una excusa para no enfrentar la situación. Si había un problema con un cliente o algo, yo lo que hacía es que trataba de que pasaran los días, de que se alargara la situación. ¿Y sabes cuál es el problema de dejar que tú alargues la situación cuando tienes un miedo, te da pavor enfrentar algo? Que lo único que va a pasar en ese tiempo es que emocionalmente vas a estar muy inestable, vas a sentir preocupación, vas a sentir angustia, vas a sentir frustración, desesperación, miedo, vas a estar cargado de emociones negativas en las que vas a estar, yo no sé, si lo procrastinas una semana, esa acción que tienes que enfrentar sí o sí, lo que vas a hacer es que la vas a pasar muy mal durante esa semana y no vas a operar al 100% con acciones masivas para lograr tus resultados, y todo eso lo único que va a hacer es que te va a alejar de tus metas. Tú, cuando tienes mucho miedo y tienes que enfrentar una situación, no le tienes que dar larga al problema. Mientras más se alarga, peor te vas a sentir. Inmediatamente tú caes y solventas esa situación. Que tuviste un problema y tu jefe se va a enojar, vas y de una vez lo resuelva. Que tuviste un problema y un cliente se va a enojar, hablas y de una vez. Que tuviste un problema con un familiar y tienes miedo de irle a explicar qué pasó, vas y le cuentas el problema. Que le chocaste el carro al esposo y se va a enojar, vas y llamas y una vez, mira, choqué. ¿Para qué la vas a alargar? Mientras más alargas la situación, más te cargas de emociones negativas, más baja tu frecuencia, más empiezas a tirar la toalla con objetivos, dejas de operar correctamente y te alejas de poder alcanzar esas metas por las que estás trabajando. Entonces, cuando tú sientes miedo, recuerda, número uno, que el miedo es producido por la mente. Estamos hablando de los miedos psicológicos. Son producidos por la mente y no son reales. A diario tenemos más de 55,000 pensamientos que pasan en nuestra cabeza durante todo el día, en las 24 horas o hasta que te vas a dormir. Y el 95% o más de esos pensamientos son negativos. O sea, constantemente estamos pensando y lo que estamos pensando siempre es negativo. No estamos pensando en los eventos buenos. O sea, yo te invito a que hagas esta reflexión. A ver, ponte a analizar tus pensamientos que tuviste el día de ayer. La mayor parte fueron de cómo ibas a lograr las metas, de dónde estabas posicionado, etcétera, o fueron pensamientos de alguna preocupación, alguna angustia, de cosas que tenías que hacer, de cosas que no estaban pasando. O sea, fueron pensamientos positivos o negativos. Solo me podrías decir que la mayor parte fueron positivos si eres una persona que tiene demasiado trabajo en su desarrollo personal y ha logrado controlar su voz interna, que es la mente. Pero el 99% de los que me están escuchando hoy no operan de esa manera. No operan de esa manera. Entonces, por ahí tienes que empezar a aprender a controlar la mente. Se necesita mucho desarrollo personal para controlarlo. Tú no puedes evitar que los pensamientos negativos vengan a ti. Porque incluso yo, que llevo mucho tiempo desarrollando mi mente, trabajando mis emociones, con tantos mentores, etcétera, tú no puedes evitar que un pensamiento de tragedia o catástrofe o de miedo venga a ti. Es muy difícil controlar que el pensamiento venga. Pero ¿cómo reaccionas a ese pensamiento? Eso sí lo controlas tú. O te quedas ensartado y enganchado a esa emoción y a ese pensamiento, o sueltas el pensamiento, aterrizas que solo es un producto que ha fabricado tu mente, que no existe, lo bloqueas y sigues operando exactamente igual. Una forma de poder lograr evitar estos pensamientos es que cuando viene un pensamiento, una catástrofe, de una preocupación, de una angustia, que se va a morir tal, que se enfermó no sé quién y si se pone grave y aquí, allá y todo, una forma de poder atacar eso es, cuando viene ese pensamiento negativo, reconocer que es un pensamiento negativo que no está existiendo, inmediatamente sustituirlo por un pensamiento de un sueño, de un objetivo, que lo vas a visualizar como que ya lo alcanzaste. Entonces lo que vas a hacer es que vas a empezar a setear a la mente para que empiece a bloquear rápidamente los pensamientos negativos. Nunca vas a dejar de hacer que los pensamientos negativos vengan a ti, pero sí los vas a bloquear para que no te controlen el resto de tus días o de tu semana. Como por ejemplo, yo tengo una tía abuela que quiero mucho, que es la hermana de mi abuelita, y ella ya es una persona grande,
tiene ya problemas de Alzheimer, tiene ya fracturas en sus huesos, tiene ya muchos problemas de salud, está como un poquito complicadita. Hace poco se fracturó la cadera y se le zafó la cadera al hueso y ella tiene un problema de osteoporosis. Bueno, resulta que tenían que operarla para poderle volver a pegar la cadera y ella ya se la había fracturado antes y ya se había fracturado fémur, todo, tiene placas o no sé qué es lo que te meten, prótesis y todo. Y ya por su edad avanzada, mi mamá empezó a pensar una película, dijo, no va a sobrevivir, esas operaciones son muy difíciles, si sobrevive lo que va a pasar es que se va a quedar tirada en cama y por su problema de Alzheimer se le van a llenar de agua los pulmones, se puso a poner angustiada, nerviosa y en su mente la mató. En su mente la mató, sin querer, o sea, no es a propósito, fueron todos los pensamientos negativos que vinieron, que dijo, mi tía se va a morir, es la última vez que la voy a poder ver, después de la operación seguramente se va a morir. La tía al día siguiente, a los 2 días de la operación, cuando llegó a su casa o el tercer día, ya estaba caminando, bajando gradas, con actitud, todo, o sea, no se quedó tirada en cama, desahuciada, no, o sea, cada vez va con su recuperación, cada vez que pregunto por ella me dicen que va mejorando, que va avanzando, que está caminando, que anda motivada, o sea, no anda tirada ahí con problemas, etcétera. Ya eso es a lo que voy. El miedo te ataca, la mente te ataca y eres tú el encargado de tener que bloquear esos pensamientos negativos y entender que solo es una película que está fabricando tu mente porque nos condicionaron así desde pequeños. Sí, la sociedad está condicionada siempre para pensar el peor escenario y nunca el mejor escenario. Pregúntale a alguien, oye, si invertimos aquí, ¿qué puede pasar? Y lo primero que te van a decir, todos son los 10,000 problemas, nadie te va a decir los 10,000 beneficios, en ninguna cosa. Todas las personas siempre están pensando el lado negativo de las cosas, nunca el lado positivo, porque así nos condicionaron y nos setearon, así está condicionada la sociedad. Y hasta que no reconozcas esto, que solo somos producto de lo que nos condicionaron nuestros líderes, nuestros padres, la escuela, etcétera, no vas a poder dominar tu mente. El sistema educativo no está diseñado para despertarte, porque en el momento que nosotros despertemos todos, nos montamos contra el sistema, nos montamos contra el gobierno, nos montamos contra los corruptos, nos montamos contra todo y entonces se viene abajo el sistema y el sistema es controlado por los grandes poderes y los poderes que quieren a la gente dormida. ¿Tú sabes por qué el fútbol fue creado? El fútbol fue creado para poder entretener a las masas y que las masas no se dieran cuenta de los problemas mundiales que estaban pasando, que estaban operando los gobiernos, los países, etcétera, detrás de todo. Entonces, los eventos mundiales lo que hacen es que llaman la atención por toda la televisión, pero atrás tú no sabes todos los problemas que están pasando. Entonces, tú a lo mejor estás enterado de que la Copa Mundial, los Juegos Olímpicos, etcétera, pero no estás enterado de que está atacando Israel a los libaneses y un montón de cosas que se están operando ahí. No estás enterado de cómo China está cada vez dominando África, dándoles más deuda a cambio de que les dejen poner fábricas, infraestructura en África, obteniendo los recursos de las materias primas. Tú no estás enterado de nada de eso. Tú estás dormido viendo fútbol, tú estás dormido operando como todas las masas, desperdiciando el fin de semana, porque para eso está el sistema. Entonces, tienes que despertar, tienes que saber que tu mente te condiciona de forma negativa y tienes que bloquearla para condicionarte de una forma positiva.